Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el caso de las mujeres indígenas en México a 30 años de la Declaración de Beijing. Y bueno, pues además, en el marco de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera en nuestro país, pues declaró el 2025 como el año de la mujer indígena, en reconocimiento a la importancia y el papel fundamental que ellas tienen en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas y su emancipación. Y para hablar de este tema, pues y hemos invitado a Patricia Torres Sandoval. Ella es integrante de la Coordinación General de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, CONAMI, pero también representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. También estará Norma Don Juan Pérez, integrante del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, y nos acompaña Teresa Zapeta. Esta es una mujer indígena maya de Guatemala, defensora de la mujer indígena y directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, así que les invito a que nos acompañe. Déjenme compartir con usted. La semana pasada y todavía estos días se está llevando a cabo en la sede de Naciones Unidas el evento de la Comisión Jurídica y Social de las Mujeres, la CSW, como se conoce por sus siglas en inglés, donde se está haciendo una revisión a 30 años de la conferencia mundial, la última conferencia mundial sobre la mujer que se realizó en Pekín, China, en 1995. Y en el marco de este foro internacional, las mujeres indígenas estuvieron presentes para poder colocar en el escenario internacional, pues cuáles son los pendientes para lograr la plena igualdad que ellas, por supuesto, no solo necesitan, sino que es un derecho. Y para hablar de la situación de las mujeres indígenas, además de que en México, como usted lo sabe, se ha declarado el año 2025 como el año nacional de las mujeres indígenas, nos parecía más que oportuno que pudiéramos detenernos para hacer este balance de lo que hoy está. Y por ello agradezco a Patricia Torres Sandoval, integrante de la Coordinación General de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la CONAMI, quien además también es la representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, pues que esté presente esta mañana. Y también agradezco la presencia de Norma Don Juan Pérez, también integrante del Consejo de Mayoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, que estén aquí. Muchas gracias a ambas. Patricia, me gustaría que empezáramos contigo y nos dijeras cuál es el diagnóstico que ustedes llevaron a este evento de Naciones Unidas, a este marco internacional, y cuáles son los puntos nodales que no podemos perder cuando hablamos de las mujeres indígenas. Agradecer primero que nada la posibilidad de compartir pues esta experiencia en la CSW 69, que a través de la representación que tenemos como CONAMI y en la delegación que tenemos del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas pudimos estar presentes. Algunos de los puntos necesarios que eran de mencionar es que justo para México el año de la mujer indígena pues representa una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento efectivo de nuestros derechos y que se requieren compromisos concretos del Estado y de la comunidad internacional. Justo realizamos un evento paralelo en la CSW en donde manifestamos que hace 30 años seguramente algunas de las personas que nos están escuchando estuvieron presentes o tuvieron en presencia este evento en 1995, justo como uno de los momentos más históricos, emblemáticos de la lucha por los derechos de las mujeres en el mundo. Sin embargo, las mujeres indígenas no estuvimos presentes, es decir, no fuimos convocadas a ese evento, sino que fue un evento
evento del movimiento feminista en general, lo cual recordábamos justamente en el sentido de que si en aquel momento no estuvimos invitadas, a 30 años ya estamos contempladas en paneles de alto nivel. Es decir, ya una declaración que se realizó en el marco de 1995, que se le llamó Declaración de las Mujeres Indígenas en Beijing, manifestaba ciertos aspectos que tenían que reconocerse como derechos de las mujeres indígenas, entre los cuales está participación política, está derecho a tierra y territorio, el reconocimiento de la madre tierra como tal, como quien nos da la vida, quien a la que debemos cuidar. También cuestiones que tienen que ver con los derechos de la niña, se enfatizaba cuestiones como educación, como una vida libre de violencias. Y que vemos drásticamente que a 30 años, aunque estamos las mujeres en estos espacios internacionales presentes, estamos convocadas por agencias de Naciones Unidas y por los estados, en realidad siguen esas brechas de desigualdad, sobre todo en América Latina y el Caribe. Entonces, justo que no podemos conformarnos con estos compromisos, con estos discursos conmemorativos cuando existen compromisos todavía pendientes. Entonces, justo también hacer énfasis que México ha ratificado instrumentos clave de derechos humanos que obligan a garantizar nuestra autonomía, nuestro bienestar, y que pues justamente es el momento de esa implementación efectiva. Entonces eso lo hicimos notar tanto en el evento de apertura, en donde se nos convocó como parte del ECMEA para dar un mensaje en el panel de alto nivel, en diálogo con las agencias regionales, y también en el evento paralelo que realizamos en conjunto con el Gobierno de México. Como bien lo señalas, Patricia, esta mirada global de la situación de las mujeres indígenas necesita, por supuesto, la voz de ustedes y poder tener claridad de las demandas. Le doy la bienvenida a Teresa Cepeda. Ella es una mujer indígena maya de Guatemala y defensora de la mujer indígena y directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Teresa Cepeda, bienvenida. ¿Cuál es la situación, digamos, que enfrentan las mujeres indígenas en América Latina, que tendría que estar reconocida entre los compromisos, como ya lo decía Patricia, de los diferentes estados? Muchas gracias, buen día para todas y gusto de saludarles. Ya, solo corrijo mi apellido, en Guatemala es Zapeta. Zapeta, muchas gracias. Sí, no hay problema. En relación a estos desafíos y que hemos estado planteando en los espacios internacionales, pero también en lo nacional y local, hay varias, pero yo quisiera traer acá lo que más hemos estado planteando, y es el tema de las violencias. Nosotras lo planteamos en plural porque justamente en la vida de las mujeres indígenas se da lo que nosotras también hemos venido planteando, la interseccionalidad de las violencias. ¿Qué significa eso? Que no puedes separar tu ser en decir primero soy mujer, después soy indígena, persona con discapacidad, etcétera, todas las identidades. Una es una en sí misma e interactúan todas estas situaciones del racismo, de la violencia intrafamiliar, la violencia ambiental, que muy poco se está hablando, sin embargo, es necesario ponerlo en la agenda. Cada vez más conocemos de casos, situaciones quizá pocos documentadas sobre enfermedades que están sufriendo las mujeres, principalmente lactantes, por los agroquímicos o por vivir cerca de grandes fincas en donde pues utilizan químicos para los productos. Entonces está este conjunto de las violencias ante cuando uno quiere accesar a los servicios del Estado, la educación, la justicia, empoderamiento, desarrollo económico, etcétera. El otro planteamiento que hemos venido haciendo es la importancia de la desagregación de los datos. En tanto no estamos contabilizadas en los datos, no estamos visibles.
en las problemáticas y mucho menos en las propuestas de solución. Esto es una necesidad urgente y lo debemos de hacer todas las instituciones. No hace falta que lleguemos a hacer toda la institucionalidad del gobierno, pero podemos empezar una institución, una organización, desagregar datos. Esto ha estado planteándose. La participación política en la toma de decisión. Es evidente que las mujeres indígenas hemos avanzado trayendo lo que decía aquí mi hermana Patricia, estos avances de Beijing más 30 años, que es significado hace 30 años, 20 años, 40 años, las mujeres no teníamos derecho al voto, las mujeres indígenas, principalmente de la población rural, no teníamos derecho al voto. Muchas de nosotras ahora lo tenemos, ya está reconocida en las constituciones, sin embargo, seguimos siendo el grueso del voto, pero no de las personas electas. En mi país tenemos una mujer en el legislativo de 158 legisladores, una mujer indígena. A nivel de ministerios, una mujer indígena. Ha costado hacer esta incidencia, ha sido una lucha intensa. Hay pequeños avances muy valiosos, a pesar de que son mínimos en relación a la aspiración y a los derechos, pero podemos decir, cada vez encontramos a más mujeres con procesos de formación académica que ya están contribuyendo, solo para dar estas referencias. Muchas gracias, Teresa Zapeta. Corrijo el apellido. No Norma, don Juan, los retos son muchos. Los retos, sin duda, las deudas, yo diría, que tienen los estados con las mujeres indígenas son enormes. Muchas veces se suele usar, permítanme las tres la palabra, se usa a las mujeres indígenas para decir estamos haciendo algo. Pero ya lo decía Teresa, son el grueso en el caso de Guatemala, son el grueso de las votantes, pero no de las electas. En México, ¿cómo está la situación en concreto con las mujeres indígenas en términos de educación, de participación política, de salud? Recuerdo que hace años se hacía una referencia de que, por ejemplo, una mujer indígena tenía 5 veces más probabilidad de morir en el parto que una mujer no indígena. Y de eso estamos hablando en términos de desigualdad, de estas realidades concretas. Norma, don Juan, ¿cómo está México hoy en ese sentido? Buen día para todas, un gusto compartir y saludos a la audiencia. Gracias, Lucía y a CIMAC por la oportunidad de compartir que en México, a pesar de que se considera a nivel regional, por lo menos, que es el país que más ha avanzado en la implementación de tratados y convenios y que ha generado legislación. Actualmente se está elaborando una propuesta de ley para implementar el artículo 2 constitucional, que nos reconoce como sujetos de derechos, y eso implica muchas cosas, ¿no? En términos efectivos para el ejercicio de derechos. Hay programas, hay políticas, hay algunos presupuestos, pero desafortunadamente todavía seguimos enfrentando mucha desigualdad. Todavía no logramos llegar. Como bien decía Tere, las mujeres estamos avanzando, estamos participando, tenemos una recomendación general 39 de CEDAW que justo habla de cómo tenemos que actuar en todos los ámbitos de nuestra vida, ambiental, político, económico, educativo, contra las violencias, porque en México seguimos sin tener, aunque se ha ido generando, por ejemplo,
ejemplo, algunos datos estadísticos, sobre todo en programas que atienden a mujeres que enfrentan violencias, no se logra tener un dato que nos permita tener claridad de, por un lado, la diversidad que somos de mujeres y por otro esto que mencionaba Tere de la interseccionalidad, ¿no? Solo se pregunta si se es mujer indígena, pero no tenemos el dato de qué edad tiene, de qué pueblo es, cuál es su preferencia sexual, si hay situación de discapacidad. Entonces todo esto nos sigue limitando a que podamos elaborar estrategias y acciones específicas hacia las mujeres indígenas. Entonces, por esto todavía seguimos enfrentando varios rezagos en todos los niveles educativos, económicos, ambientales, culturales, etcétera. Todavía no se logra reducir significativamente, aunque algunos programas han contribuido, por ejemplo, a que tengamos más presencia en los espacios escolarizados. Todavía muchas no logramos concluir una carrera universitaria, ¿no? Sí, las barreras siguen estando ahí para, digamos, poder ingresar a las escuelas, tener condiciones para poderse mantener en el sistema educativo formal y llegar. Uno de ellos, supongo yo, tiene que ver con que no todas las niñas hablan español o hablan castellano y que las escuelas no están en condiciones para recibirlas y a veces no están ni siquiera cercanas a las comunidades. Vamos a ir a un corte de estación, pero antes de irnos me gustaría dejarles la pregunta tanto a Patricia para recuperar como a Norma, ya que hablas de esta ley que se está construyendo para concretar el artículo 2 constitucional, que es muy importante en México. ¿Qué tanto ustedes, las mujeres indígenas, están participando para hacer real que esos avances pues las contemplen y las integren? Así que vamos a ir a un corte de estación. 5535084761, nuestra vía de contacto. Volvemos. Avances y desafíos para las mujeres indígenas. Reflexiones en el marco de la Declaración de Beijing +30. El pasado 13 de marzo se llevó a cabo el evento paralelo, Avances y Desafíos, las mujeres indígenas y la Declaración de Beijing +30, en el marco de la 69 reunión de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer. Durante el encuentro, se expusieron los avances logrados en garantía de los derechos de las mujeres indígenas, así como los desafíos que aún persisten para alcanzar la igualdad sustantiva. La actividad fue organizada por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, a través de su programa Mujeres Indígenas de América Latina y el Caribe, y contó con la participación de más de 200 asistentes. Entre ellas, destacó la presencia de Sonia Guajajara, presidenta del FILAC y ministra de Pueblos Indígenas en Brasil, quien resaltó la importancia de conmemorar los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Para Guajajara, este aniversario no solo representa una oportunidad para reconocer los avances, sino también para reflexionar sobre las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres indígenas. En el evento, se destacó que la incidencia de las mujeres indígenas, junto con el respaldo de organismos internacionales, ha permitido importantes avances normativos. Entre ellos, se mencionaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Consenso de Montevideo y la Recomendación General número 39 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No obstante, persiste el reto de garantizar la implementación efectiva de estos instrumentos. Durante el evento, se hizo un llamado a los estados para que realicen evaluaciones nacionales exhaustivas sobre los avances y desafíos en la implementación de la Declaración de Beijing. Según el análisis del FILAC, hasta ahora son 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela los que han reportado progresos concretos en este ámbito. A pesar de estos avances, se señaló la ausencia de información específica sobre la situación de las mujeres y niñas indígenas con discapacidad en los informes nacionales.
Este vacío evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas con un enfoque interseccional que garantice la inclusión y el acceso pleno a los derechos de todas las mujeres indígenas, sin excepción. Cabe señalar que las mujeres indígenas en México enfrentan brechas significativas de desigualdad que se ven agravadas por el racismo estructural y las secuelas del colonialismo. A pesar de ser un grupo diverso y vibrante, compuesto por aproximadamente 12 millones de mujeres que representan el 51% de las 68 comunidades indígenas, siguen siendo víctimas de múltiples formas de violencia basada en género. Como se señala en el informe, Identidades entrelazadas, las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional. Este informe, presentado en la Organización de las Naciones Unidas en marzo de 2025, propone integrar enfoques interseccionales e interculturales en las políticas públicas para erradicar estas violencias. Informó para Análisis Feminista, Marlene Galván. Y ya estamos de regreso, 5535084761, nuestras vías de contacto. Y también recuerde que nos puede encontrar a través de las distintas redes sociodigitales, tanto en X como en Facebook, como CIMAC Noticias, así que haga de esta conversación pues una conversación mucho más amplia. Patricia, te preguntaba, ¿qué tanto están incorporadas las mujeres en este proceso de la concreción de la reforma del artículo 2 para que las mujeres indígenas estén con voz precisamente en la participación de la toma de decisiones en sus comunidades y hoy sentadas en la mesa que tendrían que estar si se está construyendo una reglamentación para ello? Gracias de nuevo, Lucía. Bueno, existe un comité especializado, un comité de expertos que ha estado participando en la construcción de la Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que va a ser la ley reglamentaria del artículo 2 constitucional, que justo se modificó el año pasado con estas reformas reformas constitucionales que envió el expresidente. Entonces, en realidad no sabemos cómo fueron designadas las personas que están integradas. Sí, justamente mencionaba que sí existe un comité de seguimiento, un comité que está llevando a cabo este tipo de construcción de la ley general. Sin embargo, no sabemos cómo fueron designados o cómo fueron propuestas estas personas. Sí existen mujeres en esa comisión. En un momento más te puedo investigar quiénes están. Sé que está la presidenta de un consejo que realizó el INPI, que conformó el INPI con autoridades y con algunas personas que son integrantes de organizaciones, que se llama Janet Gómez. Es una compañera hermana abogada de Chiapas, de Las Margaritas. Tojolabal, ella es responsable de cierta manera de este consejo de autoridades que les llaman Asamblea de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Y bueno, enseguida te puedo comentar algunos otros puntos. No sé si Norma quiera complementarme. Norma, don Juan, ya ahora sí que por alusión, como dicen, si tú conoces más, porque creo que ahí están los tejidos finos, ¿verdad? Si no se está presente donde se están tomando las decisiones, las ausencias pesan. Sí, así es. Como se dice en la política, la forma es fondo, ¿no? Y si hablamos de que somos una democracia incluyente, participativa, podríamos decir que no lo es del todo. Estamos más bien implementando una democracia representativa, ¿no? Porque están en ese grupo algunas diputadas, senadoras, mujeres que se consideran expertas. Pero ¿dónde estamos las demás mujeres, no? ¿Dónde están las mujeres que están sosteniendo la vida desde distintas labores de cuidado? Y justo es algo que ha pasado desde el sexenio anterior, que se tiene una idea de lo que es los pueblos y comunidades indígenas y que se ha privilegiado como interlocutores a las autoridades comunitarias, que nos parece bien. ¿Por qué? Porque ellas tienen una labor, una responsabilidad de dirigir en las comunidades, pero todavía no hay paridad en esos órganos. Todavía nuestras voces en algunos casos están silenciadas en los espacios comunitarios y no se han generado, y lo hemos dicho
dicho en varios momentos, mecanismos de diálogo e interlocución, tanto con las organizaciones lideradas por mujeres como por colectivas o mujeres que se organizan a nivel comunitario, ¿no? Eso es algo que está faltando y le hemos dicho, en este caso al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que lidera la política dirigida a nosotras, que está faltando esa perspectiva de género, que tienen que considerar que no todas las mujeres estamos participando en esas estructuras, porque en algunas ocasiones, en algunos casos, esas estructuras nos violentan. Y cuando cuestionamos esa violencia, se nos excluye, se nos margina, e incluso podríamos hablar de que en algunos casos hay hasta persecución. Entonces sí necesitamos que se generen esos espacios. Hay un capítulo específico en esta ley que habla sobre los derechos de las mujeres, las niñas y las juventudes indígenas, ¿no? Y lo que está apostando este proceso es que se van a realizar foros de consulta, no sabemos cuándo, porque nos decían que se quería a finales de mes de marzo ya presentar la iniciativa en el Congreso. Entonces estamos a 19 de marzo, me parece, y en qué momento se van a hacer los foros, ¿no? Es otra cuestión que también hemos señalado, que las consultas para nosotras deben ser no una acción, sino un proceso de diálogo, un proceso en donde tengamos información previa y suficiente para saber de qué vamos a hablar, en qué consiste esa iniciativa, y entonces ahí nosotras también dialogar y colocar nuestros aportes. Así que todavía está la intención, está el discurso, pero todavía falta mucho para poder hablar de una democracia participativa e incluyente. Teresa, esto que narra tanto Patricia como Norma no es exclusivo de México, es una realidad de esta estructura patriarcal que pues está en el mundo. Las mujeres siguen estando, las mujeres indígenas siguen estando fuera de los espacios de decisión, donde se teje la política en los espacios formales. Así es una realidad lamentable en nuestra región y en otros continentes del mundo. Tanto en las estructuras internas comunitarias de nuestros pueblos, hay que reconocerlo y decirlo, porque estamos atravesadas por el patriarcado y por las desigualdades en la participación en condiciones iguales, y no digamos en las estructuras de los estados, que pues la base es justamente la desigualdad. Entonces es una realidad. Sin embargo, yo también quiero reconocer la lucha y el esfuerzo de muchas mujeres. Hemos visto cómo muchas hermanas se han ido incorporando a esas estructuras locales a un contraviento, sufriendo muchas veces ataques, incluso desde las propias familias, de decir, ¿qué haces asistiendo a esas reuniones, estando en la calle? Deberías de estar en casa cuidando a los niños. Romper todos esos distintos como círculos de la violencia es duro. Incluso empezar por uno misma como persona a autorreconocerse con ese derecho a la participación, romper ese pensamiento de decir no es espacio para mí, pues no son espacios para las mujeres. Entonces es también de valorar. Y hemos visto a mujeres indígenas en México, justo encontramos a nuestra hermana Felicita ahora en Nueva York, que es también una luchadora que ha ido incursionando en estas estructuras de los gobiernos locales. Igual en Guatemala son contadas las mujeres que están en las estructuras. Panamá conocemos incluso a mujeres jóvenes que ya están participando, pero todas pasan por las mismas historias. Todas pasan por esas historias de desacreditación, y muchas veces esa desacreditación se hace usando nuestra identidad y nuestro ser mujer.
Entonces, ¿cómo es eso? Esa desacreditación usándote. Los ejemplos. Sí, en los ejemplos, lo que le decía, a un hombre no le dicen, ay, seguro está en ese espacio porque anda buscando otra pareja. Pero a las mujeres sí, esta parte está fuera de casa porque seguramente está buscando aventuras, porque ahí está el amante, porque yo qué sé. Entonces, muy basada en la violencia sexual, en la violencia de género, estas desacreditaciones que se dan en todos los niveles. Entonces quería poner este ejemplo porque es lo que he escuchado de muchos testimonios en Ecuador, en Colombia, y cuando escuchamos las historias de las hermanas en África, en Asia, y vemos que estamos atravesadas por esto. Pero por eso quiero quedarme como con esta parte positiva, que pese a todo esto, cada vez más vemos a hermanas rompiendo como estos techos de cristal, locales, pero también nacionales e internacionales. Patricia Torres, hay un proceso largo aquí en este momento hay generaciones distintas. En esta lógica de lo que hablaba Teresa, de lo que ha cambiado, desde ti, desde tu vida, desde tu perspectiva, ¿qué cambios han sido trascendentes para poder tener una voz propia, ocupar un lugar y tener esa representación, Patricia Torres? Solo comentar un poco acerca del comité de este órgano que está construyendo el proyecto de Ley General de los Derechos de Pueblos Indígenas y Afro. Se llama Comité Técnico Asesor, justo para la construcción de esta ley. Está conformada por diputados y diputadas, senadoras indígenas, y están algunas personas de academia, sobre todo hay compañeras y compañeros del pueblo purépecha y también afro. Están funcionarios del INPI que están también encabezando ahí esta iniciativa. Y bueno, también comentarte un poco más sobre lo que estuvimos compartiendo en CSW, porque también resuena con esta pregunta que me estás haciendo de a 30 años, de qué significa que haya habido una delegación de mujeres en Beijing en 1995, que fuera de toda invitación formal, decidieron plantarse en una carpa de evento paralelo y desde ahí manifestaron su sentir. Entonces, además, se han podido construir en estos caminos largos, en estos caminos sinuosos que ya comentaban mis compañeras, pues instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, que han sido fortalecidos también con este andamiaje de las mujeres desde lo local, y que a la vez han podido traspasar esas fronteras y que han permitido construir, por ejemplo, la Recomendación General número 39 de la CEDAW, justo en este marco de análisis de la CSW, que habla sobre los derechos de las mujeres y de las niñas indígenas de manera muy particular. Entonces, uno de los puntos de nuestro posicionamiento justo desde el ECMEA, del Enlace Continental, del cual la CONAMI es integrante, habla sobre que es necesario, que sigue siendo una necesidad, la implementación del convenio 169 de la OIT, que se firmó en 1989, que ratificó México en el 91, que la Declaración de los Pueblos Indígenas de 2007, en donde también ya se incorpora un poco más el tema de participación política de las mujeres, pues que también sea una realidad, y enfáticamente la Recomendación General número 39 está de derechos de las mujeres y niñas indígenas, y le sumamos la Recomendación número 40. Y hay también todo ese marco tiene que aterrizar en la vida de las personas. Y en ese sentido es tan importante cómo lo vives tú. Porque los derechos se viven o no se viven, ¿no? O los tienes o no los tienes. ¿Cómo ha sido tu caminar para lograr ser quien eres hoy desde tu ser indígena?
Termino. La recomendación general número 40, que es representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de adopción de decisiones en la CEDAW. Y particularmente te decía, esto enfatiza lo que soy o lo que he podido construirme en base a un camino colectivo. ¿Por qué? Dentro de lo que las organizaciones indígenas, el movimiento indígena a nivel Latinoamérica han ido construyendo, y que básicamente yo he estado inmersa dentro de estos movimientos, dentro de las bromas que me hacen las compañeras y los compañeros, es justamente que yo me crié en el movimiento y que es muy probable que me hayan concebido dentro del movimiento, justamente porque soy hija de estos procesos de lucha, tanto magisterial como de la defensa de los territorios en la región purépecha acá en Michoacán, y que pues a la vez han sido parte también mis papás y las hermanas de la CONAMI, fundadoras de la CONAMI, quienes han impulsado justamente la creación de estos marcos normativos. Entonces, desde esa parte de la vivencia, justo yo me construyo en este discurso, pero a la vez práctica de la exigencia de los derechos, no solamente en lo local, sino también a lo internacional. Entonces, desde esta perspectiva intercultural, interseccional, que pues seguramente en la infancia yo no sabía que existía, he podido exigir los derechos y tener esta posibilidad de participación política, no solamente comunitaria, sino también municipal. He podido también acceder a espacios que me permiten hacer esta aportación del conocimiento que hemos ido construyendo, decía, de manera colectiva, en el sentido de aportar para la construcción de política pública, para orientar, para acompañar en la defensa de los derechos tanto de las mujeres como de comunidades indígenas en cuestiones que tienen que ver con formación, con capacitación, con fortalecimiento de capacidades, sobre todo en el conocimiento de nuestros derechos y de las maneras en cómo podemos ejercer. También decir que en formación académica soy abogada, y eso me permite tener como una visión justo desde las justicias, que nosotros les llamamos justicias comunitarias, y la visión también del sistema judicial en México, y cómo se contrapone y cómo a veces incluso es mucho más efectiva la justicia comunitaria, y donde también tenemos estos procesos de acompañamiento que nos permite justamente visibilizar qué es lo que realmente entendemos por justicia. Le llamamos justicias en plural. Desde el ECMIA hemos construido un término que le llamamos también violencias en plural, porque entendemos que la violencia no es una cuestión única, sino que es multidimensional, y desde esa multidimensionalidad de esferas, pues también se tiene que abordar integralmente. Lo tenemos también sistematizado desde 2012, 2013 salió la publicación Violencias y Mujeres Indígenas, y justo también desde esta parte de reconocerte como que el estar inmersa en estos procesos también requiere un compromiso de que debes compartir esta parte con quienes estás cerca, con la construcción colectiva de las organizaciones, con reforzar el conocimiento, pero a la vez también con argumentos que puedan incidir en estos procesos internacionales. De esa manera es como la he vivido. He podido tener este privilegio tal vez de conocer, de acceder y pues también de fortalecerme de manera personal y de manera profesional en ambos sentidos. Por supuesto, y todavía hay camino por andar. Vamos a ir un corte de estación y yo les dejaría cuáles son los retos concretos que vienen y cuáles son los compromisos que en la CSW adquirieron los estados con las mujeres indígenas. Volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 18 de marzo de 2000, en Monterrey, Nuevo León, falleció Sandra Arenal Huerta, una destacada educadora que dejó un legado imborrable. A lo largo de su vida dedicó su trabajo a visibilizar las realidades de las trabajadoras, viudas y niñas de la región carbonífera, así como los afectados por el huracán Gilberto en 1988. Además, fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres, siendo miembro de organizaciones como la Federación Internacional de Mujeres Demócratas y Diversa, Asociación Política Nacional Feminista. el 20 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Esta efeméride tiene como objetivo reconocer la importancia universal de la felicidad y el bienestar en la vida de las personas, así como su inclusión en las políticas gubernamentales.
El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, según lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Resalta la urgente necesidad de combatir la discriminación racial, instando a los Estados miembros a promover la educación, la cultura y los medios de comunicación como herramientas para erradicar prejuicios y creencias erróneas que perpetúan esta práctica. El 21 de marzo de 1880 falleció en República Dominicana la destacada educadora y ferviente feminista Lidia Veloz. Su legado perdura como pionera en la lucha por los derechos de las mujeres en su país. Fue delegada de la capital en la primera Reunión Nacional de Acción Feminista Dominicana el 15 de mayo de 1932 y un año antes, el 14 de mayo de 1931, su nombre figuró en el primer Manifiesto Feminista Dominicano. El 23 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Conciliación Familiar y Profesional. La medida busca crear conciencia sobre la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Destaca que la conciliación es esencial para alcanzar derechos fundamentales como la felicidad, la salud y la igualdad, así como para abordar las dobles jornadas laborales, especialmente para las mujeres. Y estamos ya de regreso, 55 35 08 47 61 son nuestras vías de contacto y también, nuestras redes sociales. Teresa Cepeda, ¿cuáles son los retos que aún quedan? Tú lo decías, lo ha retratado muy bien Patricia, se ha avanzado, pero hay retos. ¿Y cuáles son los compromisos que se adquieren, si hay alguno, en este espacio internacional? Bueno, yo creo que hay muchos retos. A mí me gustaría resaltar algunos que creo que son viables, posibles, desde los distintos roles y compromisos que tenemos, tanto desde la sociedad civil como las instancias de gobierno. Y me parece que es la apuesta por el acceso a la educación para las niñas y por supuesto los niños, pero enfocándonos al tema de hoy, el acceso a la educación, tanto formal, pero también a la formación. Y me refiero a ese conjunto de valores, de principios que necesitamos compartir con las nuevas generaciones. Eso es fundamental porque no estamos haciendo una apuesta solo al acceso a la formación formal de los sistemas educativos de los estados, sino también cómo nosotros recuperamos la transmisión. Escuchar la experiencia de Patricia y de muchas otras hermanas, hemos crecido dentro de los movimientos. La mayoría de nosotras que hoy tenemos un compromiso y que a la vez hemos logrado esta oportunidad de educación formal. Entonces sí hay que hacer esta apuesta. La segunda, seguir trabajando por la reducción y ojalá la eliminación de las distintas formas de violencia. Ese es un reto importante y sobre todo cómo tender puentes, alianzas, coordinaciones entre los distintos sectores, entre nosotras mismas, para intercambiar aprendizajes, lecciones aprendidas y cómo fortalecernos para poder hacerle frente y transformar esas formas de relación desigual del poder entre nosotras, entre nuestros pueblos y por supuesto entre el sistema donde nos toca estar. El tercero es sumamente importante, creo, es el hacerle frente al cambio climático y todos sus impactos, sus efectos que está teniendo en la vida de la humanidad. Se dice que las mujeres somos indígenas, somos guardianas de los conocimientos, etcétera, etcétera. Todo eso suena muy bonito. De hecho, nos reconocemos como tal, pero el poder de decisión es importante. El poder del acceso a la tenencia de la tierra y de los territorios es importante, de la vivienda, de los recursos naturales. Ese es un gran reto que trastoca muchos poderes, pero no podemos renunciar a seguir poniéndolo en nuestra agenda. Hay muchos más, pero quería como centrarme en estas. En relación y no quiero olvidar uno, el financiamiento. Importantísimo el financiamiento para la sociedad civil en general y para las organizaciones y los pueblos indígenas y las mujeres puestas en nuestras manos. Si hay un programa para mujeres indígenas, para niñas indígenas, para jóvenes, debe estar en las manos de quien debe de ser la sujeta de derecho para estos procesos.
Y en relación a los compromisos de los estados en la sesión de la CSW, la verdad no es mucho lo que se espera de estos estados. Sí hay una resolución ya abordada del compromiso general por el avance de los derechos, de la igualdad, etcétera. Más bien pienso que lo que viene ahora en relación a esos compromisos es que las mujeres indígenas usemos la herramienta de la Recomendación General 39 del Comité de la CEDAW, que los países que han ratificado la CEDAW es vinculante esta herramienta de la recomendación. Entonces, demos seguimiento, usémoslas, hagamos el monitoreo, hagamos informes, sombra, alternativos o como se le llame, de manera que podamos vincular la adopción de los acuerdos de esta sesión del comité con las políticas y los presupuestos nacionales. Ahí está la clave. De lo contrario, van a ser declaraciones que quedan a nivel global, a nivel internacional, pero que no logramos llevarlos a nivel nacional y local. Esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Patricia Torres, te haría la misma pregunta. Y pensando además que en México es el año de la mujer indígena, ¿cómo aterrizar de lo internacional a lo local? Gracias. Justo en el proyecto de declaración política que tenemos, hasta el momento se tiene un documento en realidad muy corto que reafirma los compromisos que hasta el momento ha tenido la CSW con los derechos de las mujeres. Se pensaba que iban a lograr, pues, estos actores antiderechos, como se les conoce, pues, convencer de quitar ciertas palabras, cierto lenguaje inclusivo y, bueno, sobre todo este avance diplomático que se tiene a nivel internacional en el reconocimiento de los derechos. Afortunadamente, lo que se tiene no ha sido así y muy lamentable que durante la discusión y diálogo que se estuvo haciendo del documento no había mención de mujeres indígenas hasta antes de que estuviéramos en la CSW. Es decir, el documento del 6 de marzo hace una mención de 3 párrafos con la palabra de mujeres indígenas. Uno tiene que ver con el reconocimiento de los pocos avances que se ha tenido en el respeto y reconocimiento de los derechos a las mujeres indígenas y que existen justamente estas brechas de desigualdad en cuestiones de intersecciones, ¿no? Y menciona una lista grande dentro de las que estamos también las mujeres y niñas indígenas y además hace enfocándola sobre todo en temas de riesgo. Este es el párrafo 8 que personas que viven en situaciones de conflicto armado y sobre todo en cuestiones de migración, desplazamiento interno y refugiadas. El otro que hace mención es sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y el bienestar de mujeres y niñas para trabajar con organizaciones de base, mujeres indígenas, pequeñas agricultoras y ganaderas. Esto tiene que ver con el compromiso de acelerar esfuerzos para la erradicación de la pobreza, el hambre y desigualdad y apoyar la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. La última mención que se realiza es promover entornos seguros y propicios para agentes de sociedad civil, especialmente las organizaciones de mujeres jóvenes y de niñas, de organizaciones comunitarias y de base, del medio rural e indígenas, feministas, afrodescendientes, periodistas y profesionales, entre otras, que se dediquen a la protección y promoción de los derechos humanos para prevenir la discriminación, violaciones y abusos contra estos agentes. ¿De qué se trata? De que las agencias y los estados promuevan la cooperación y financiación flexible. Lo que se busca es seguir haciendo como una narrativa en pro de la defensa de los derechos y que la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas siga siendo algo latente que permita el avance y erradicar sobre todo estos discursos de odio. Entonces, me parece que aunque hubiéramos querido más,
más, ante el contexto que se vive a estas alturas a nivel global, en realidad nos parece que fue muy mínimo, pero tal vez ni siquiera eso se hubiera podido salvar. Entonces, eso. Y los compromisos internacionales justamente tienen que ver con esto que hace el Enlace y otras organizaciones que son organizaciones internacionales que intentamos sumar lo que conocemos desde las organizaciones comunitarias, desde esta participación en la comunidad o en las comunidades a nivel regional, y que vemos los contextos que vivimos. Particularmente en México tiene que ver con cuestiones de violencias y violencias en plural, como ya lo mencionaba también Tere en otro momento, que el compromiso que decía hace rato de este marco normativo a nivel internacional que tenemos, y que hay desafíos muy específicos en el caso de México, como es el tema de la participación política. Es decir, tenemos el desafío de la usurpación y la simulación, y que la falta justo de la participación de las mujeres dentro de las comunidades también se ve afectada justo por lo que se le llama pues el derecho en nombre de la tradición, y en realidad se nos violentan estos derechos a acceder a los espacios como las asambleas, y por lo tanto ni siquiera podemos construir una carrera política, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ahí... Hables de usurpación y simulación. Me llama mucho la atención. ¿Quién usurpa? ¿O qué se usurpa? Como mencionaba, Beijing también habla sobre participación política, y decíamos que las mujeres indígenas no teníamos acceso a estos espacios de participación. A estas alturas, varias mujeres tienen estos espacios, ocupan espacios de toma de decisión, pero no son ellas las que toman las decisiones realmente, sino que tienen que obedecer ya sea a ciertas agendas o a ciertos actores, y por lo regular son masculinos. En ese sentido, se usurpa. También se usurpa cuando una persona que no es indígena se compra una constancia en la cual acredita que es indígena para ocupar una de las acciones afirmativas que se tiene a nivel constitucional en México, que es por adscripción indígena. Entonces, al no ser una persona indígena y ocupar un espacio designado específicamente para disminuir esas brechas de participación, pues obviamente se está haciendo una usurpación, y además se está simulando que se le está dando un espacio a una persona indígena cuando en realidad no lo es. Muchas gracias. Era importante aclarar, en el proceso electoral pasado vimos varios casos. Entonces me parece que era muy importante. La otra pregunta, antes de que se nos acabe el tiempo, Patricia, estuvo la secretaria de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández. ¿Hubo algún acuerdo con ella en concreto para aterrizar lo logrado, mucho, poco, hacer un plan de acción con ustedes, las mujeres indígenas, más allá de la entrega de la cartilla o usando la cartilla de los derechos humanos de las mujeres? ¿Hubo algo en concreto con la secretaria que ustedes pudieran amarrar? Primero comentarte que estuvo en nuestro evento paralelo, lo cual fue demasiado, de alguna manera para nosotras fue asumir un compromiso también con el ECMA y con las compañeras de CONAMI. Entonces, sabemos que se va a realizar una cartilla específica sobre derechos de las mujeres indígenas. Van a haber varias cartillas, digamos, saliendo de esta que ya se entregó. Hay varias deficiencias que también se lo hemos hecho notar de manera particular. Con este compromiso de platicar sobre cómo construir la cartilla sobre derechos de las mujeres indígenas, nos parece que vamos a tomar la palabra y que seguramente vamos a construir de manera conjunta. Además, se viene también la Conferencia Regional de la Mujer, que va a ser una conmemoración en México justo de los 50 años de esta actividad, y en ese contexto también hay una oportunidad de reunirnos de manera regional. Seguramente nos va a convocar la secretaria, de tal forma que antes de llegar a la conferencia regional pues tengamos posibilidad de encontrarnos y de generar propuestas conjuntas. Entonces, pensamos que hay apertura, pensamos que tenemos posibilidad de construir juntas, de dialogar sobre estos desafíos que tenemos, y queremos pensar de la mejor manera que podemos avanzar también desde lo local hasta lo internacional. Y al revés, de lo global a lo internacional, ¿no? Como siempre ha sido. Teresa, ¿con qué cerraríamos esta conversación? ¿Qué mensaje de esperanza ante
ante este contexto tan adverso, ya lo decían ustedes, temían retrocesos, se han mantenido algunos avances. ¿Con qué cerrarías en 2 minutos? Bueno, hacer lo que está en nuestras posibilidades, las que estamos organizadas. Y acá, por ejemplo, invitar a que las alianzas estratégicas entre movimientos feministas y movimientos de mujeres indígenas sea horizontal. Eso es algo que está en nuestras manos como movimientos. Hago la referencia porque Guatemala en este momento va a elegir a la nueva persona que va a dirigir la Secretaría de la Mujer. Durante sus últimas 4 periodos desde que fue creado, han sido mujeres mestizas las que han estado al frente. Sé que nuestras hermanas indígenas están luchando para que esta vez haya también un reconocimiento entre nosotras, porque pasa por un comité evaluador conformado por feministas, su mayoría. Entonces hay una oportunidad en este caso de demostrar también esos compromisos igualitarios entre nosotras. Y con este ejemplo quiero entonces invitar a que sigamos en esa línea de solidaridad, reciprocidad. Nosotras desde FIME decimos que juntas somos más fuertes, pero juntas en igualdad creo que somos más fuertes. Quiero también en estos minutos reconocer la trayectoria de muchas mujeres, muchas de ellas invisibles, quizá ni las conocimos, pero que abrieron caminos para nosotras. Reconocer la lucha de quienes hoy estamos en ese camino y ese compromiso, y seguir soñando para que las niñas, las juventudes tengan un proceso de menos violencias, pero a la vez protagónico y sobre todo cimentado en los valores y principios de nuestros pueblos. Ese sería mi deseo y mi mensaje. Y gracias, Lucía, y a todas las comunicadoras, comunicadores que son aliados en nuestros procesos. Un gran deseo, Teresa, precisamente para la niñez, para las niñas y las juventudes. Esperemos que ese deseo se logre. Muchas gracias, Patricia Torres, Teresa Zapeta, por estar esta mañana aquí con nosotras. Y bueno, pues que no sea la última vez. Patricia, venos contando lo que se va armando en términos de la cartilla para las mujeres, y estos micrófonos siempre van a estar abiertos. Muchas gracias por estar, y también gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta emisión. Recuerde que la producción de este programa corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de la producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en Análisis Feminista. Tenga excelente día y excelente resto de semana. Hasta pronto. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales, y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios a través de Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.